Ahí está. ¿Ya? Hermanas y hermanos, el poder, en su sentido original, es la capacidad que yo tengo. Yo puedo cocinar, yo puedo hablar inglés, yo puedo pintar. Son desarrollar mis facultades para mi propio crecimiento o para ayudar a los demás. Pero también el poder puede entenderse como poder de dominación. Hacer que otros hagan mi voluntad, que hagan lo que a mí me correspondería hacer o lo que a mí me gustaría obtener. Y esto puede lograrse mediante la coacción. El fuerte obliga al débil. Es lobo del hombre, lobo del hombre. Los fuertes obligan a los débiles a hacer la propia voluntad. O lo hacen mediante la manipulación, o se crean una cierta ideología. Yo tengo derechos sobre ustedes por la sangre, yo soy de sangre azul, o porque soy elegido de Dios, o simplemente porque yo tengo la facultad de hacer de esta sociedad un gobierno mejor. Dentro de esto el poder está también la autoridad. La autoridad es el poder que se desarrolla con vistas a organizar y dirigir a un grupo a que consiga mejor sus fines. Es la dirección, pero que también puede utilizarse pues para el poder de dominación. A lo largo de la historia se han sucedido en las sociedades regímenes más o menos diversos, desde la monarquía, la aristocracia y ahora el autoritarismo, la dictadura y ahora la democracia, que de todos estos regímenes es el menos peor, ¿verdad? El menos peor, tiene muchos peros, pero no hemos encontrado otra cosa mejor. Y en fin, el poder pues es algo que en sí mismo es bueno, pero que se pervierte fácilmente. Aquí ahora viene al caso en el Evangelio de hoy. Jesús se da cuenta que no le van a dejar seguir las autoridades religiosas, que más bien lo van a impedir que realice su misión. Y como Jesús tampoco está dispuesto a condescender, lo más probable es que lo van a eliminar, entregarlo a los romanos, torturarlo y matarlo. Y a Jesús le duele esto, porque ve que sus discípulos pueden entrar en crisis o no reconocer su misión como Mesías. Va de camino, va caminando, y mientras camina, como hacían los maestros itinerantes, les va explicando a sus discípulos, y se está explicando a sí mismo, como el Padre Dios no quiere ese poder de dominación. Esa era una tentación que le había puesto el demonio, ¿no? Le sube a un monte alto y le enseña todos los reinos de la tierra. Todo esto te daré si postrándote me adoras. El poder de dominación a través de Israel, convertir a Israel en potencia mundial y así realizar la salvación, su proyecto de salvación. Esto no se duda. Pero Jesús se da cuenta que no es esa la voluntad del Padre. Que el Padre quiere que desarrolle su labor de Mesías desde el no poder, desde los pobres, desde los débiles, los que no se les reconoce ningún tipo de poder, para empoderarlos y que ellos también sean agentes de su propio destino, de su propia misión. Y esto se los está explicando a sus discípulos, va de camino. Y escucha que el grupo de atrás van en una discusión muy acalorada, muy animados. Le llega alguna frasecita, no dice nada, hasta que no llegan donde termina su jornada, donde van a pasar la noche. Y entonces les pregunto, bueno, ¿y de qué venían discutiendo ustedes tan animadamente en el camino? Y ellos se quedaron callados, les daba vergüenza, porque lo que estaban discutiendo es cuando Jesús venga y ponga el reino de Dios,
¿Quién de ellos iba a ser el más importante? Hagan favor. ¿Quién era el más importante entre ellos? Su primer ministro, su ministro de Hacienda, qué sé yo. Imaginaban así el reinado de Cristo. Y entonces Jesús da un vuelco de 180 grados a la autoridad y les dice: el que quiera ser el primero, que sea servidor de todos. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y ese es un concepto nuevo de autoridad. Nosotros estamos acostumbrados a ver los que llamamos servidores públicos, que más bien se sirven del público para medrar, para poder hacer su fortuna, para poder ser más importante y tener la satisfacción inclusive de sus concupiscencias. Hermanos y hermanas, es verdad, la política como negocio es el más vil, pero la política como servicio es la vocación más noble. Y eso lo hemos visto por nuestra propia experiencia. Y ya estamos cansados que los políticos nada más llegan buscando votos y para después tomar y hasta robar de lo que es el erario público. Ahora, deseamos que esta situación vaya cambiando y que ya se vaya terminando con la corrupción, con la impunidad, y que se recupere la función que tienen de servidores públicos, la vocación que tiene que ser de servicio a la colectividad. Y bien, hermanos y hermanas, todos nosotros tenemos un cierto coto de poder en la familia, en el trabajo, poquito que sea, pero tenemos un cierto margen de poder. Y hay que utilizarlo, como dice Jesús, no para buscar el beneficio personal, sino para servir a los hermanos en la colectividad, ¿verdad? Y de esta forma, claro que a veces se mete uno en problemas, claro, como Jesús, puede ser que le resulte pernicioso y hasta que lo traten de eliminar. ¿Cuántas veces servidores públicos en estos meses hemos visto que han sido asesinados porque no responden a los intereses de determinado grupo delincuencial? Pues ojalá, hermanos y hermanas, que recuperemos los cristianos nuestra vocación de la política, de ennoblecer la política. A nosotros los sacerdotes se nos restringen esos derechos políticos en función de servir más a la comunidad de otra manera. Pero ustedes harán bien si se sienten llamados a entrar también a la política, no verlo como algo sucio, como algo innoble, sino como una oportunidad de servir mejor a la colectividad. Que así sea.